Pasad, sentaros. Son muy tímidos porque normalmente están acostumbrados a estar detrás de las cámaras, no delante. Yo me quedo aquí. Para ellos es una nueva experiencia, creo. Bueno, muchas gracias por asistir a esta charla. Muchas gracias al Barcelona Film Fest por organizarla, junto con la AMAC, la Asociación de Montadores y Montadoras Audiovisuales de Cataluña, quien yo vengo aquí representando. Bueno, creo que estas charlas son muy interesantes. Todas las charlas suelen ser muy interesantes, pero esta en concreto para nosotros porque une dos profesiones que normalmente están muy separadas en la cadena de cine, porque por un lado tenemos a guionistas y por otro lado tenemos a montadores, que normalmente no hay un nexo, o el nexo común entre ellos suele ser el director o la directora, y que en este caso hemos decidido conscientemente echarlos a un lado y decir, no, vamos a centrarnos en el germen de una película y en la fase de postproducción, en la fase final, en la última reescritura del guión, que es la fase de montaje. Y creo que es interesante porque suelen ser dos profesiones que al estar tan separadas, porque a veces un guión, o en el caso de una de las pelis de las que vamos a hablar, que es La Furgo, que está inspirada o está basada en una novela gráfica que se escribió hace muchos años y ahora se rueda la peli, son profesiones que pueden pasar años entre que se escribe un guión, se rueda y se monta. Y suelen estar muy separadas, pero en el fondo son profesiones muy unidas. Son profesiones que tienen mucho que ver, que tienen que dialogar entre ellas y que tienen que trabajar en conjunto siempre en una misma dirección. Aunque el público muchas veces no sea consciente o no lo sepa. O incluso aunque a veces puedan creer que existen piques entre guionistas y montadores. Yo creo que no existen esos piques. Hace unos meses di una charla a unos guionistas y daba charlas sobre montaje y le hacía la pregunta si guionistas y montadores eran enemigos o aliados y no. Llegamos a la conclusión de que éramos todos aliados. Así que como aliados estamos ahora aquí haciendo esta charla con dos películas que son La Furgo y Cuatro Paredes, y ahora presentaré a todo el equipo. No sé si habéis podido disfrutar de las pelis que se proyectan en el festival. Son pelis muy interesantes y que darán mucho pie a la conversación, ¿vale? Entonces voy a presentar un poco al equipo. Yo, disculpadme porque me he preparado la presentación en un orden que no es en el que os habéis sentado, pero si queréis, cada vez que vaya nombrando a alguien, ir levantando la mano para que os conozcan o ir saludando, ¿de acuerdo? Mira, tenemos, como hemos dicho, dos películas que son La Furgo y Cuatro Paredes. Del equipo de La Furgo han venido por un lado Sergi Díaz, montador de La Furgo. Y ahora tenemos que hacer esto. Claro. Ha dejado el listón muy alto. Demasiado. Tiene una larga trayectoria como montador de, entre otras películas, como Un año, una noche y Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta, ambas galardonadas con el Gaudí a Mejor Montaje, si no me equivoco, ¿vale? Y otros documentales como Siete Jereles y 9 Sevillas, de Gonzalo García Pelayo. Camagroga, Los Subversivos, o sea, bueno, tiene como una larguísima trayectoria de montador. Pues diré ahora, pero que es así. Mercè Sarrià, guionista. Hola, soy yo no surgiré aquí mucho. También tiene una larguísima trayectoria como guionista en series como Plat Bruts, Porca Miseria, El cor de la ciutat, El café de la Marina, Merlí, Como si fuese aire, o sea, series míticas de TV3 del audiovisual catalán, y es un gustazo tenerla aquí en la charla. Y guionista de La Furgo, claro. Tenemos a Ramón Pardina. Tampoco me levanto, si no os importa. Que es escritor, guionista, es junto con Martín el autor de la novela gráfica en la que se basa la película de La Furgo. Y Ramón es escritor, guionista y ha escrito, entre otras obras, El home de la portería, Núñez, una vida de claroscur, sí, El gran circ domèstic, El presidente de Barcelona, y ha trabajado en los guiones de El Forasters, Cracovia, Polonia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, sobre todo he hecho más trayectoria en el mundo de la tele, muchos con El Terrat y André Buenafuente, y La Furgo es la primera peli. Bueno, pues un placer tenerte aquí también. Igualmente. Y el otro autor, en este caso ilustrador de la novela gráfica de La Furgo, Martín Toñola. Soy yo.
ilustrador que ha trabajado durante muchos años en prensa, si no me equivoco, en Clarín, La Vanguardia, Público, El Periódico de Cataluña, Time Out, entre otras, y autor de cómics como, bueno, como la Furgo, pero también como Barcelona Low Cost, que ganó un premio Josep Coll en el año 2009, si no me equivoco. Correcto, nada, un placer también tenerte aquí. Gracias. Por este lado, el equipo parece como un combate de boxeo, ¿no? En la esquina izquierda, el equipo de la Furgo, y por este lado, Total. el equipo de Cuatro Paredes. Por un lado tenemos a Alejo Levis, que es... bueno, él es muy polivalente, muy versátil, porque es director de fotografía y montador. Y entre otras producciones ha trabajado en La Culpa, No quiero perderte nunca, Todo parecía perfecto. Son películas que también has dirigido tú mismo, porque también has dirigido, pero también es director de fotografía, como en Cuatro Paredes, que es director de fotografía y montador. Que creo que es muy interesante, luego lo comentaremos, porque si habéis podido disfrutar de Cuatro Paredes, es una película que está rodada secuencialmente en plano secuencias. Es decir, que aparentemente podríamos decir que no hay montaje, pero ya veremos que tiene más miga de lo que a priori parece. Roger Danés y Alfred Pérez, guionistas de Cuatro Paredes y guionistas de películas como... Si os atribuyo algún crédito que no es correcto, por favor, corregidme. Si es bueno, no te corregiré. El fotógrafo de Mauthausen, Amics per Sempre, L'amor del Guillem, 13 días de octubre, Carta a Eva. Son películas que han ganado premios, entre ellos también el Gaudí a Mejor Película para Televisión, ¿no? Algunas de ellas. O sea que también son profesionales multipremiados con una carrera increíble y es un placer tenerlos aquí. O sea que también le doy las gracias por ofrecerse a participar en la charla. Gracias a vosotros. Bueno, ahora haré un poco una presentación de ambas pelis, ¿vale? Porque no sé si habéis, como comentaba, no sé si habéis podido verla, pero los que sí habéis podido disfrutar de las pelis, sabéis que La Furgo y Cuatro Paredes son películas que es muy interesante que hayan coincidido esas dos películas, porque aunque tienen una narrativa formal diferente, como La Furgo es una peli que bascula entre el drama, la comedia, tiene como una especie de punto de la media, ¿no? Cuatro Paredes creo que sí que es más dramática, aunque pueda tener algún punto también que pueda hacer sonreír y tal, pero sí que es una película más dramática. Pero además tienen puntos en común y historias muy, creo que similares, y creo que eso es interesante, porque ambas son historias de personajes que se ven sobrepasados por las circunstancias propias o ajenas, personajes que están un poco, o aparentemente parece que están solos en el mundo y que intentan tirar adelante solos, pero que en el fondo tienen una red de amigos, de familiares que intentan ayudarles. Personajes que reciben ayuda, pero que en un primer momento la rechazan. Y bueno, y cómo poco a poco van creciendo en esa adversidad e intentan salir adelante. Es posible que en algún momento hagamos spoiler de las pelis. Entonces, bueno, ya de antemano lo siento, pero tenía un profesor en la universidad que Os decía... aguantáis. Las pelis se disfrutan más cuando se sabe el final. Bueno, no sé si seréis de esa opinión, pero igual si se nos escapa algo o tenemos que comentar algo de la película que hace spoiler, bueno, sí, la podéis disfrutar igualmente, no pasa nada. Tampoco son películas como El sexto sentido que vaya a desear algo que destroce el final, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar por Roger y Alfred, para que nos comenten un poco cómo surge la idea del guión de Cuatro Paredes. Ivonne, que es el director, también es guionista de la peli. ¿Cómo surge la idea del guión? ¿De dónde surge? ¿Cómo os llega la idea? ¿O cómo sucede? Empiezo yo, si quieres. Sí. Fue un encargo de Ivonne, en este sentido. Ivonne había hablado habló con la gente de Save the Children. Entonces él quería hacer una película social con ellos y el tema es que le hablaron de que las principales problemáticas con las que se estaban encontrando hoy en día eran los problemas que tenían de emergencia social con familias desestructuradas y monoparentales, ¿no? Monomarentales. Entonces, a partir de aquí, Ivonne nos pasó una escaleta de la idea que tenía, ¿no? Del proyecto. Y nos pusimos a trabajar. Hablamos con la gente de Save the Children, después montamos también
una mesa redonda con madres, pues eso, que estaban en riesgo de exclusión social. Y bueno, también tuvimos muchas charlas con amigas que son asistentes sociales. Y bueno, fue un trabajo de documentación importante al principio. Y un poco fue esa la génesis de Cuatro Paredes. Sí, y por ejemplo, la idea esta de hacer que cada mes sea un plano secuencia, esto vino ya desde el principio, vino de Ivonne, y claro, entonces para nosotros como guionistas lo que es interesante es intentar que en un mes los 5 minutos que coges para hacer el plano secuencia pues sean interesantes y además que sean diferentes emocionalmente, porque no siempre puedes estar en el mismo rango, tiene que haber un poco de variedad. Y el oleaje emocional, que de alguna manera yo creo que nos atañe tanto a los montadores como a los guionistas y, bueno, y a todo el equipo realmente, pero la cosa es que tenía que variar un poco. Por eso, por ejemplo, cuando has dicho antes, ¿no?, que había un momento en que hay algún momento en que casi te ríes, tal, era la intención también de que hubiera un mes que, ostras, dentro del drama también hay la posibilidad de sonreír y esto también era necesario que apareciese. Sí, después, perdón, acabo ya. Nos planteamos que cada segmento tuviera significado propio, ¿no? O sea, tuviera un nudo, una introducción, un nudo y un desenlace, ¿no?, que funcionaran de forma autónoma, pero a la vez que tuviera esa progresión dramática, ¿no?, toda la película en conjunto. Era un poco la idea. Pasamos ahora a La Furgo, en este caso a Ramón y a Martín. ¿Cómo surge la idea de la novela gráfica de La Furgo? ¿De dónde surge la...? Bueno, la idea inicial fue mía, digamos, a partir de una búsqueda con unos colegas que estábamos buscando un poco un tema para ver si hacíamos algo juntos. Ellos trabajaban en el audiovisual y estaba el tema de los desahucios en un momento muy álgido. Y nos habíamos ido a inspeccionar. Ellos estaban buscando una localización para un programa en Ciudad Meridiana, que era concretamente una calle que le llamaban Vía Desahucio, que era la calle con más desahucios de toda Europa. Y en paralelo, algo totalmente disasociado a este tema concretamente, tengo un amigo que se va a vivir un barco al puerto de Barcelona. Deja su piso de la Barceloneta y se va a vivir un barco. Que para mí también ahí había una historia. Lo que pasa es que era una historia que veo que hay gente que vive en los barcos que, digamos, que lejos de los estereotipos que podemos imaginarnos de gente viviendo en sus yates, había gente de todo tipo. Mi amigo, sin ir más lejos, era un camarero. Y se compró un barco y se fue a vivir ahí, y porque hizo cuentas y le salía más a cuenta que pagar el alquiler de un piso. Y es verdad que nos remite a alguna cosa un poco más elitista. Entonces, esos fueron los dos disparadores. Por un lado, los desahucios y el problema de la vivienda. Estamos hablando alrededor del año 2012, una cosa así. Y por otra parte, esta aparente solución. Seguir viviendo en una ciudad como Barcelona, pero de una manera un poco más alternativa. Y bueno, cómo surgió lo de La Furgo exactamente no lo sé, pero estos fueron, digamos, los dos elementos que dispararon a eso. Entonces yo lo que hice fue construir un poco este árbol de personajes y le fui agregando dificultades al personaje que vivía en una furgoneta, como el hecho de que estuviera separado y tuviera una hija, del cual se hiciera cargo y compartiera la custodia. El otro elemento fue el que fuera un tipo gigante viviendo dentro de una furgoneta, que le agregaba como una cosa entre cómica y dramática, ¿no?, para el día a día. Y con todo eso lo fui a ver a Ramón para que él, con todos estos elementos, cocinara algo. Sí, Martín y yo habíamos coincidido en un proyecto del Terrat. No era audiovisual, era una colección de cómics que se hizo en su momento. Y entonces sí, me contó la idea que tenía, me expuso todos sus
digamos, el universo que había creado Sí. con personajes, con algunas de las historias y todo eso. Y bueno, me pidió que si podía ayudarle a escribir un guión para la novela gráfica. Esto era en 2014, si no me equivoco. Puede ser, sí. Sí, entonces no teníamos nada, o sea, no teníamos ninguna editorial ni nada, obviamente. Creo que lo primero que hicimos fue hacer un dossier con una parte, no sé si el guión entero, ahora no recuerdo, creo que sí, creo que una propuesta del guión entero y un par o 3 de capítulos dibujados. Que lo llevamos a diversas editoriales y en la cúpula les gustó y acabamos de desarrollar la novela gráfica. Claro, y se publicó en 2018, o sea, estuvimos 4 años, que siempre explico que no es que sean 4 años ininterrumpidos de trabajando en el proyecto, sino que, claro, tiene momentos, ¿no? Pues una cosa que supongo que saldrá también por aquí es que, al final, cuando eres profesional de esto, pues siempre, bueno, es intermitente, ¿no? Tu función pues tienes encargos que vas cubriendo, sobre todo es cuando es un caso de una obra así, que digamos que no partes bajo ningún encargo concreto, pues bueno, tienes que ir encontrando huecos dentro de tu trabajo diario. Entonces nada, en 2018 publicamos finalmente la Furgo. Digamos que como particularidad de esto, yo nunca había hecho una novela gráfica y Ramón tampoco había escrito nunca una novela gráfica. Y era una cosa que sabíamos que era una cosa que teníamos ganas de hacer, por eso también fue fácil, digamos, ponernos de acuerdo. Y no lo hicimos, o sea, lo hicimos sin ningún método. No. Luego he escrito algún otro guión de una otra novela gráfica, pero sigo sin el mismo método, que es no tenerlo. ¿Si funciona? Bueno, no sé si funciona. A nosotros nos funcionó y con el otro encargo también, no sé. Entiendo que esto es también más debido a que no existe una profesión de guionista de cómic tan profesionalizada como en otros países. Creo que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que ya tienen, igual que hay un método para escribir guión de cine, una plantilla, un tal, creo que en Estados Unidos tienen para escribir cómics. Y aquí nosotros no lo utilizamos. Bueno, quizá allí tienen una visión más industrial. Claro, por eso. Por otro lado. Mercè, que es guionista también de la película. Pero ahí también, ¿eh? Sí. entre los dos. ¿En qué momento entras tú en la peli? Y también quiero preguntarte por el proceso de adaptación de la novela a guión. El procés d'adaptació comença amb un primer guió que fa el Ramon i que va de la novel·la gràfica, que és un procés curiós, bueno, difícil, perquè quan jo m'ho trobo penso, ostres, veig el guió i dic, vaig a comprar-me la novel·la gràfica. I vaig llegir primer la novel·la gràfica i és com passes d'una cosa que és com més esquemàtica i més poetitzada a una cosa que és realista, són persones, no dibuixos, no? Que no sé si es diu realista, no sé quines són les paraules. I jo entro un moment que s'havia com estancat una mica el guió, havia opinat molta gent i tal, i llavors faig una relectura des de fora que penso que és una cosa molt important. Quan fas un guió arriba un moment que estàs com en un bosc i faig una sèrie de coses en el guió. I vam treballar escalonadament, realment. I després es van afegir, ell va tornar a entrar en el procés i van afegir una sèrie de coses, molt també per adaptar-se a la producció on gravaven i també al final, que vau afegir, vam canviar... Va ser com gradual però una mica escalonat. Sí, explico que quan vam tenir la versió més o menys definitiva per aconseguir tot el finançament, era la versió 7 de guió, i quan l'última versió, just abans de començar el rodatge, era la 18.1. O sigui que en 3 mesos vam fer 11 versions i pico de guió i durant 4 anys 7. Y a todo esto llega la última versión del guión, que es la del montaje, que es la que se encarga de hacer junto al director Sergi. ¿Cómo fue ese proceso de montaje de la película? Además, en una peli que venía, como hemos comentado, del germen de una novela gráfica, que no sé si eso te puede condicionar, te puede ayudar, te puede limitar a la hora de montar, porque ya la novela gráfica tiene un poco un lenguaje narrativo, visual, muy marcado, muy propio también, y no sé si eso influye a la hora de montar o no. Yo supongo que aquí podríamos
aplicar esa de que cada maestrillo probablemente tenga su librillo. Yo personalmente opto por potenciar, por dar valor y potenciar esta distancia y esta frescura que ha comentado Mercé. En tanto que efectivamente nos llegan todos los materiales ya que se han sintetizado en rodaje desde el guión, en montaje sí que nos toca la escritura en fílmico. A mí, si me permitís hacer muy brevemente lo del esquema y para darle sentido a que estemos conversando guionistas y montaje cuando no es habitual entender como a lo mejor quienes nos dedicamos al oficio lo asumimos, que también hay escritura. No inventamos las situaciones, no inventamos los personajes, pero sí intervinimos en esa escritura final. Y a mí me gusta visualizarlo un poco como que los materiales que se van preparando para elaborar una película se mueven en los ejes de coordenadas de X, de Y, por ser gráficos. Un poco son planos, son propuestas de situaciones, de personajes, de tal, que se van concretando a medida que se preproduce todo el rodaje y con todos los departamentos, los jefes de equipo, una vez escrito y definido el guión, 18 versiones y sabemos que hay películas con más. Se empiezan a concretar las localizaciones, se intervienen los sets, se trabajan unas interpretaciones, se pone carne, cuerpo, rostro e intención a todos estos trabajos, se desemboca en unos brutos que en sí todavía no son películas. Y ahí todo este trabajo de todos los departamentos nos llega a sala de montaje y en su conjunción es donde introducimos lo que a mí me gusta porque encuentro muy visual y creo que acerca un poco al espacio real en el que nos movemos en sala, que habitualmente se simplifica en poner planos detrás de otros. En montaje más bien quitamos material más que poner habitualmente. O sea, la dimensión y nuestro esfuerzo está más en el descarte que en la elección. La elección acaba apareciendo por defecto en la mayoría de casos. Entonces introducimos ese eje Z que establece el volumen fílmico real, los espacios, tiempos que concluyen siendo en la película y las duraciones de las diferentes acciones en concreto. A partir de ahí, como estudio de caso en la furgo, fue un placer y cualquiera diría que no tuve que hacer nada. que en realidad el arte de todo el equipo y la dirección de Eloy y su capacidad de estar en tierra, sobrevolando el proyecto continuamente para transmitirnos a todo el mundo el pulso que quería imprimir a la película, cualquiera diría que resultaba fácil y obvio. O sea, que eran muy coherentes sus objetivos con sus palabras, con los materiales. De la misma manera que la historia y los personajes, yo considero personalmente que llegaron muy bien establecidos y muy bien construidos, de manera que hay casos en los que desde montaje, siendo que es esta última escritura, nos vemos en la necesidad de tener que resolver vía corte carencias. No se trata de nadie ni de nada en concreto, pero que en esa conjunción de todos los trabajos de equipo resulta que constatamos que o bien hay demasiada intensidad o adolece de intensidad, o hay cuestiones que no se trata ni de que no funcionen por estar mal hechas, ni de... No se descarta solo lo mal interpretado o un plano porque rasca foco. Se descartan muchísimos planos excelentes, interpretaciones maravillosas y hasta personajes que funcionan a la perfección, pero que en el entramado de una estructura y vistos en play, pues tal vez frenan, cargan o distancian puntos claves de información de tal manera que anula su efectividad, o si no la anula, la atenúa, y tal vez no convenga perder esa info, y eso pasa en ocasiones por sacrificar
En este caso funcionó todo. Yo recuerdo me hizo muchísima gracia, no nos conocíamos. El primer comentario de Ramón, Hostia, a ver. cuando coincidimos ya después de... Yo digo muchas tonterías. Pues no me pareció ninguna. Aún es más, encontré que era desde una posición que no siempre... que ni tan frecuente, cuanto menos en mi vida, ha sido. Tu comentario fue, pues que pocas frases habéis cortado. Así dijo. Como dice, o sea, habéis dejado Me casi acordaba. todos los diálogos. O sea, el guionista llegó y su primer comentario, pues que poco nos habéis cortado el pelo, como que venía más predispuesto. Por otro lado, la respuesta era decir, bueno, si funcionan, ¿para qué? O sea, no se trata No, de puede ser, cortar sí. por cortar, no montamos más, antes lo hablábamos, y ahora iremos al caso de su película de 4 paredes, que han trabajado el plano secuencia. Un plano secuencia también se monta, también se elige, normalmente rara vez se filma uno, y en los mejores de los casos no hace falta intervenirlos, pero vamos, dedos en las manos me faltarán para, si me pusiese a explicar, casos en los que nos hemos visto en la necesidad de intervenir plano secuencia, siempre con el afán de que no se note que eran planos secuencias intervenidos como realmente están, de que parezca la natural de los planos tal cual fueron rodados. Ese es el objetivo también, montando a estos efectos. No nos ayuda, pero es un orgullo de oficio. No se nos puede ver la mano. Hemos de ser invisible. Entonces, un corte en un plano secuencia, cuando por lo que fuese conviene y las tensiones buscadas no coinciden con el resultado que emana de pantalla, una vez rodado y puesto en play, en su contexto, pues en ocasiones hay que intervenir. ¿Cómo intervenirlo para que no parezca intervenido? Yo considero parte de nuestro oficio. No es cortar el objetivo en montaje, sino ejecutar convenientemente, y si pasa por no tocar nada porque va bien, es como un castillo de naipes, y no toques, que funciona. O sea, no. Y Bueno, pasamos ahora a mucho. 4 paredes. Yo llegué al cine para ver 4 paredes, porque de la Furgo sí sabía que estaba basada en una novela gráfica, pero llegué al cine a ver 4 paredes sin saber absolutamente nada de la peli, ni argumento, ni cómo estaba rodada, y cuando empecé a verla, sabía que tenía que preparar esta charla sobre guión y montaje, y cuando empecé a verla y vi que estaba rodada todo con plano secuencias, pensé, Dios mío, ¿de qué vamos a hablar en montaje? Después, cuando vi los créditos y vi que Alejo era montador y director de fotografía, ya dije, perfecto, porque me parece un caso súper interesante de montaje que está ya preparado previamente o está planificado previamente en la fase de pre-rodaje y después durante el rodaje. Y él como director de fotografía, bueno, y como operador de cámara también, porque si no me equivoco operabas también la cámara, en realidad realizaba una labor de montaje en plano secuencia, pero al final no deja de ser montaje también de alguna forma, en la que mueve la cámara, la acerca, la aleja, le da ritmo a la secuencia, pero todo con la planificación previa trabajada, en este caso con el director. Y ¿cómo fue ese proceso? Pues, a ver, Ivonne Cormenzán, el director, realmente no planifica, en el sentido de que no hace un guión técnico, no se puso a hacer un storyboard. O sea, lo que hicimos es ensayar cada una de esas secuencias con las actrices y ir determinando cuál era el blocking, que se llama, o la puesta en escena, por decir, y qué nos convenía más. En ese sentido, al ser un plano secuencia, estás tomando opciones que tienen que ver con qué enseñas, qué no enseñas, a dónde diriges la mirada. Entonces, de alguna forma, estás haciendo lo que se suele llamar como un montaje interno, o sea, realmente el ritmo de la secuencia de estos capítulos, de grandes capítulos que teníamos, lo están marcando los actores, ¿no? Tiene, en este sentido, algo más que ver con el teatro, ¿no? Pero a la vez, la cámara tiene que detenerse en los sitios convenientes para explicar la historia, para focalizar la atención del público y también para, de alguna forma, dar sensaciones que nos interesan, ¿no? Más allá de lo puramente literal, cómo apoyar
ciertas sensaciones, atmósferas, etcétera, que nos interesaba dependiendo de cada uno de esos bloques. Entonces, en el fondo fue un trabajo conjunto. Al final, siendo cámara, formas parte de esa coreografía, tienes que moverte con las actrices. Y lo que íbamos haciendo era irlo encontrando. Los ensayos fueron con cámara, no fueron muchísimos, pero sí que es verdad que hicimos muchísimas tomas, que nos servían casi de prueba-error. Que una cosa es hablarlo, ponerlo sobre papel, ensayarlo así haciendo el teatrillo, que se llama, y otra con todo, ¿no? Desde si se ven los focos colgando, ¿no? Porque en un plano secuencia al final tienes que ocultar todo, hasta esto, hasta qué punto pues aguantaba de ritmo, etcétera, etcétera. Eso es un gran tema porque realmente no estás cubriéndote. O sea, como montador estás pensando todo el rato, madre mía, si esto no aguanta, no tengo nada, ¿no? O sea, no tengo ningún recurso. No hemos grabado recursos, no hemos grabado contraplanos, estamos tomando una elección que eso se va a quedar. Es decir, están hablando dos personajes, yo tengo que decidir si estoy en la escucha o estoy en la persona que habla. Hay dos acciones, yo no voy a montar una acción en paralelo, voy a decidir a quién sigo. Entonces, previamente, digamos, yo como cámara, por ejemplo, para poder reaccionar a ciertas cosas, porque en un plano secuencia a veces improvisan los actores, pasan cosas y se continúa grabando, pues al final yo estaba pensando todo el rato cuál es el punto de vista narrativo de esta historia, etcétera, como para que tenga coherencia, porque estoy enfocando aquí, no allá. Y al final yo me dije, bueno, sigue a la niña, ¿no? La niña protagonista, el personaje de Sofía, era como mi referente. Y realmente es increíble el trabajo de Sofía Otero, porque Sofía Otero la conoceréis de 20.000 especies de abejas, a lo mejor, si la habéis visto, que ganó el premio de Berlín. O sea, primera película en su vida con 10 años y gana un premio que no ha ganado nadie, ¿no? Es como... Y realmente era impresionante porque mantenía el ritmo. O sea, realmente tenía el ritmo en sus espaldas. Es la protagonista casi absoluta, por decirlo, de la película. Entonces mi decisión siempre era, de alguna forma, pensar en el punto de vista de la niña. No irme a otro lado, ¿no? O grabar cosas que no tuvieran que ver con eso. Y este fue un poco el proceso, digamos, durante el rodaje. Y si nos tuviéramos que ir ya a la parte de montaje, la gran dificultad, había varias, pero una de las grandes dificultades es en la elección de cada plano, porque son grandes bloques, pero que tienen que funcionar en conjunto y que por lo tanto tienen que marcar el ritmo de la película. Entonces, bueno, así como en guión también, ¿no? Había no se permitía pues, que la película respirara en algunos episodios, tuviera más luz, en otros que cayera más. Pues a la hora de montar realmente esos ritmos te cambiaban, ¿no? Dependiendo de la toma que estabas eligiendo. Y la decisión de la toma era realmente muy, muy complicada porque sobre qué criterio eliges una toma tan larga. Yo, por ejemplo, como director de fotografía, diría la que técnicamente esté impecable, que la cámara llegue en el momento adecuado, panee en el momento adecuado, el cambio de foco en el momento adecuado, esté perfecto, el movimiento de cámara siguiéndola no tenga traspiés y sea fluido, no se vea un foco, etcétera, etcétera. Realmente os puedo decir que no hay ni una sola toma montada que esté bien. Por parte del director de foto, ¿no? Si yo me desdoblo, el director de foto diría, habéis elegido las peores, no las peores, pero no las perfectas en ese sentido. Otra vez las haces bien todas. Efectivamente, culpa mía. No, tal cual. Es como, esto. Pero es verdad, sí, claro, hicimos, o sea, pensad que hacíamos del orden de 30 y pico tomas. Y claro, en esas 30 y pico hay algunas que pues Manuela Bellés, que es la otra actriz de la película, estaba fenomenal, pero la niña no. Pero de golpe Sofía sí, pero de golpe la cámara no. Pero de ritmo aquí, de golpe se quedaban atascadas en un momento porque, yo qué sé, no les venía el texto, lo que sea, y en otra pues se tropezaban y era torpe el movimiento de cuando abren la puerta. Es decir, tienes que considerar que no va a ser todo perfecto, entonces dentro de eso, ¿qué eliges? ¿No? O sea, ¿qué priorizas? Pues en este caso, pues Ivonne, por ejemplo, quería priorizar la emoción y pues optamos por tomas que de alguna forma
las actrices estaban más ajustadas o que justamente por ritmo de la película nos convenían, cosas de este tipo. Y luego sí que también había algo de cómo cerramos esos bloques que ellos habían dicho que realmente funcionan como pequeños cortos, casi son episodios cerrados dentro de la película. ¿Cómo haces que respire eso, no? Porque sí que, ¿no?, estamos diciendo que hay una especie de montaje interno, es decir, sí que tú estás dirigiendo la atención ahora al primer plano, ahora un detalle, ahora me abro, etc. Pero una vez has visto todo eso, te viene otra cosa nueva, te viene como un capítulo que empieza de cero, de alguna forma, ¿no? Y en ese parpadeo, cuánto lo haces durar, digamos, pues optamos por poner unas cartelas que no sé si, creo que por guión también Sí, estaban los meses, sí, sí. pero sí que había esta decisión como de decir, hay meses, por ejemplo, que el fundido a negro y esas cartelas duran mucho más que en otros. O si le pones música o lo dejas en silencio, o si dejas el sonido ambiente como si, ¿no?, de golpe ese mes se alargara hasta el siguiente y tuviera una especie de continuidad. Y era muy bonito comprobar cómo te cambia la sensación de continuidad de la película. Al final el montaje tiene que ver con tener una sensación de continuidad, ¿no? Y era realmente, bueno, una cosa tan, ¿no?, me parece tan tonta, nos marcó mucho, ¿no? Porque te determina la sensación del espectador. Porque una de las decisiones, creo, correctas de hacerlo en plano secuencia es que el espectador está viendo 12 parpadeos, es decir, es como un año condensado en 12 bloques, parece que pasen muy rápido, da una cierta angustia. La película, pensad, para quien no la haya visto, que va de cómo una madre y una hija en cuestión de un año pasan de ser una familia clase media alta o clase media a estar en la pobreza. Entonces, ese vértigo que te da comprobar cómo pasan los meses en bloques ¿no?, en 12 episodios, o sea, ya, ¿no? Como te provoca una sensación muy angustiante y también coge mucho peso la puntuación con el nombre de los meses, porque tú como espectador también estás viendo lo que viene. O sea, es como, vale, estamos en febrero y viene lo que viene, ¿no? Y realmente te carga de alguna forma te anticipa, se convierte, ¿no?, en una cosa como cada plano pesa mucho más y a la vez se acelera, ¿no? No tienes tantos cortes, no tienes tantas unidades, por decir, de tiempo ahí, ¿no? Y eso a nivel de sensación cuando montaba era muy, muy evidente. Luego tomamos la decisión de poner un prólogo y un epílogo que sí que tienen montaje, o sea, sí que están construidos desde... ¿Y escritos a posteriori? No, ya estaban. No estaban, sí estaban, pero sí que la decisión de que... Bueno, el inicio no, perdona. El prólogo... El prólogo es no. verdad, el prólogo nos lo sacamos un poco de la manga, sí. No, sí, pero nos funcionaba porque es verdad que nos dimos cuenta mientras rodábamos que estábamos arrancando ¿no?, como muy fuertes y queríamos como presentar también este universo de la niña, empieza en un teatro, se abre el telón como desde otro sitio para ir entrando y sí, tuvimos esa intuición. Y luego la intuición también de que no fueran plano secuencia ni el prólogo ni el epílogo, como de ya hemos pasado ese año y ahora estamos en otra cosa y lo relajamos de otra manera, ¿no? El prólogo funciona muy bien, la verdad. Ah, qué bien. Sí, Pues sí, mira, no. Una decisión así. Porque además es eso, te centra en el mundo, entras en la película de la mejor manera posible, que es demostrando casi que es una película, ¿no? Sí, Porque hay algo tiene ese de punto teatral, distanciamiento. funciona. A mí me gusta, porque la peli tiene algo de teatral y tiene algo de distanciamiento brechtiano, ¿no? La cuarta pared sale cada 2x3. De hecho, se llama La Cuarta Pared. No sé si para quienes sí. no... se llama Cuatro Paredes. No me acuerdo del título. No, pero sí que se juega. Pero no se sé juega. si sabéis que el tema este de... Bueno, teatral... Brecht, una de las cosas que introdujo en el mundo del teatro es esta idea como de hablar al público, de romper lo que se llama la cuarta pared, de romper eso como para, de alguna forma, distanciar al espectador para que con esa cierta distancia pudiera reflexionar. Estamos hablando de teatro social, de teatro político, y esa distancia con el espectador que marca el hecho de estamos haciendo una obra de teatro, estamos haciendo una historia, explicando una historia. En Cuatro Paredes no se juega muchísimo,
pero yo creo que desde el título y el momento de cuando entra Roberto Álamo también habla de ello. Habla del teatro, yo creo que está ahí de alguna forma, ¿no? Desde el guión también, pero creo que le conviene para provocar esta reflexión al espectador, que era en última instancia el objetivo, ¿no? Con Save the Children. Exacto. Así que bueno, esto fue un poco el proceso. Quería comentar también con vosotros lo que habéis dicho de... el título juega con los dos significados de, por un lado, lo de la cuarta pared, porque todo gira en torno un poco al teatro, pero también la idea de la casa como cuatro paredes, como refugio, en un principio refugio, pero también que llega un momento en que se va convirtiendo casi en un lugar sombrío, igual tampoco un espacio tanto de protección, y casi que es un personaje más dentro de la trama de la película. Y que se convierte en una obsesión de la protagonista de no, yo no puedo perder la casa, sea como sea, pero no puedo perder la casa, y es como una obsesión. No sé cómo habéis trabajado eso. Bueno, jo crec que és interessant. La cosa és que al principi de tot no es deia quatre paredes. Al principi de tot es deia 60 metres quadrats. Bueno, i després es va dir Puc. Sí, però parlant de la casa, 60 metros cuadrados, tú ahora ves la casa y no tiene 60 metros cuadrados ni de broma, tiene muchos más. Però el que és interessant d'això és que aquests 600 metres quadrats era perquè en un principi no era una família tan... Estava més avall la família, no estava tan amunt, no era tan classe mitja alta, com deies tu. I el que és interessant d'això és que la casa ha anat canviant, amb el guió ha anat canviant també, l'hem tingut sempre en compte perquè és el lloc on viuen, és un personatge més, i després, doncs clar, també hi ha una... De fet, és tan important la casa que fins i tot li dediquem un mes. Un dels talls és la casa, i fin. Sí, la casa buida. Sí. Sí. No, i més en un moment com el que estem visquent avui en dia, no? L'emergència habitacional és un dels problemes més greus que tenim com a societat. Sí, és a dir, el tema de la casa com a personatge que es va deteriorant, no? A mida que, doncs això, que la situació familiar també es deteriora, era una de les coses que teníem més presents també a l'hora d'escriure el guió. I jo crec que el resultat final això es nota. Clar, és una casa que es va quedant buida, és una casa que es queda sense electricitat, és una casa que li passen tot de coses que no vull fer més spoiler, però que la cosa és que va a menys la casa. Jo crec que ho compartim bastant amb els de la Furgo, aquest tema de... Efectivamente, a eso iba, que la Furgo también comparte esa idea de un espacio que, por un lado es un refugio, pero también por otro lado es un lastre a la hora de hacer una vida normal, porque evidentemente es el espacio donde vive en la Furgo. Creo que eso lo hace muy bien la peli, que no romantiza la pobreza, porque otras películas podrían haber jugado, otros guiones, otras historias podrían haber jugado a qué guay, vivo en una furgoneta, soy un nómada, bueno, como la película Nomadland, ¿no? que ganó el Oscar hace unos años, que casi te parece hasta una aventura. Oye, no, perdona, que vivir en una furgoneta es un drama, lastra mucho a la hora de hacer una vida normal, no es nada fácil. Y creo que eso se consigue. Y también, de nuevo, igual que en Cuatro Paredes, la Furgo se convierte en un protagonista más de la trama. Y ¿cómo trabajasteis eso? Sí, bueno, a diferència de Nomadland, crec que una cosa important és que aquesta furgó està dintre de la ciutat. O sigui, clar, això està dintre d'un element com molt més antinatural, no? I que et crea com moltes més situacions de conflicte, que era una mica el que buscàvem, que el fet de viure en una furgo li portés com molts problemes i conflictes en el dia a dia, no? I sí, això del personatge, sí, a veure, no és exacte, perquè al final no és ben bé un personatge, però sí que té una certa evolució al llarg de la peli i que encara podia haver tingut més, perquè per això de circumstàncies del rodatge i tal, no vam poder incloure algunes escenes que explicaven, per exemple, l'origen de la furgo, que era una cosa que crec que ens agradava bastant a tots, explicar d'on sortia aquesta furgo. I al final no ho van explicar, però sí que pateix una evolució bastant en paral·lel a la del protagonista, d'estar una mica feta aguantant-se una mica amb pinces, una quasi destrucció i un renaixement, diguéssim, al final. I l'hostilitat de la ciutat per les persones que viuen diferent, penso que es viu molt quan és una furgo, perquè no saps on aparcar, no tens lavabo, en aquest cas no té lavabo, és una furgo sense lavabo, com te les apanyes allà,
la ciutat no vol que tu estiguis per allà fent una cosa diferent, no? Crec que la furgo serveix per això també, per dir, no és tan fàcil, no?, de dir, doncs me'n vaig. A propòsit de tot això, i perquè de pur efectiu que és, pot passar desapercebut, a mi m'agradaria posar molt en valor la capacitat que heu tingut de desdramatitzar absolutament una situació escollida precisament pel seu dramatisme. O sigui que no és ni naïf ni inconscient el fet, i com efectivament, ja des del còmic, però en l'adaptació trobo que és una feinada que una vegada més per efectiva passa discretament, però d'un còmic més capitulat i abstracte poètic que deies tu, efectivament la conversió en el guió al contínuum més fílmic, una fluïdesa, una espaialitat i una temporalitat més continuada. No queda clar l'arc temporal de la pel·li, però és un temps en la seva vida. En el còmic també, però són més capítols, flaixos, està molt més capitulat. I sempre, o sigui, és un canvi dràstic, de fet, estructuralment. O sigui, és una estructura molt diferent. I aconseguiu que funcioni amb el to del còmic passat a pel·li, i una vegada més que inclús sobre el real no aflori la decadència sense deixar-la de banda ni aquestes dificultats de ciutat, però tot queda en un to simpàtic que a mi personalment, muntant, ho hem acompanyat, però com que tot funcionava, jo sí que ho pensava, dic, hòstia, que trobo complicadíssim, i de fet probablement muntant va ser la part més delicada, tenint en compte que els materials afortunadament eren escassos per condicions pressupostàries, però ben canalitzats de manera que no generaven carències. I en el seu fluir, a mi m'encantaria, no sé si hi ha un secret, si hi ha un truco, o si éreu conscients, si és intencionat o no, però jo aplaudeixo aquest to complicadíssim, perquè no cau ni en denúncia, no desdramatitza lo dramàtic, però com posa l'accent l'Eloi, el Dire, ell tenia molt clar que no volia deixar de fer una feel-good movie, o sigui, que pogués passar per una pel·li d'aquestes que surts del cinema content i havent vist com quin bon rotllo. Dius, hòstia, quin bon rotllo, cuidao. Separats, sense casa, amb crisi dels 40 allà tots en precari, treballant en precari, i a la vegada és com allò que ens fascina en les telenotícies, o si parlem de pallassos sense fronteres, la capacitat en els extrems més deshumanitzats de l'existència de riure o de necessitar buscar la felicitat, o com de seguida un acudit tothom ens agafem perquè necessitem, doncs, no sé, heu trobat aquest to d'una manera meravellosa i dues vegades. Sí, perquè estaven, jo crec que la gràcia, bueno, que una de les grans gràcies estaven en el còmic, ja, això. I en els seus diàlegs i també en el dibuix, bueno, era tot el que... Però molts diàlegs han anat a parar a la pel·lícula. Això em va sorprendre. Jo quan dic, ostres, sí, els diàlegs estan molt... Vull pensar que els hauria canviat més, i quan els vaig comparar dic, hòstia, funcionen en les dues bandes. Deia, ja els tallaran. No. No, perquè el seu sentit de l'humor, jo penso que... A mi el que em va preocupar més, quan vaig entrar, dic, ostres, jo el sentit de l'humor és molt particular de cada un, ¿no? Porque... Yo creo que había o sea, si vamos al origen, uno de los motivos era que lo que nos habíamos acostumbrado a ver en las noticias eran justamente los desahucios, que de pronto familias enteras se quedaban sin casa, nunca supimos a dónde iban a vivir, y de hecho yo tampoco lo supe. Digamos, sí, existía la PA, existían, ¿no?, entidades
y que denunciaban todo esto y le daban visibilidad, pero seguimos sin saber qué pasaba con esa gente. Y entonces esta era un poco la excusa de hacer como un seguimiento de alguien que se había quedado sin casa y a dónde se había ido a vivir. Y ver cómo hacía este personaje, o este tipo concretamente, para seguir más o menos con la vida normal. Seguía llevando a su hija al cole, desayunaban, o sea, hacían una vida cotidiana en un ámbito diferente. Esa fue un poco la excusa también. Y después es el tratamiento que le dio a Ramón, porque él ya venía del humor. Entonces, creo que eso es lo importante. El tema ya es dramático y el argumento es dramático, pero bueno, ¿cómo hacemos para explicar esto de una manera que no fuera... Sobre todo porque el tipo tenía que seguir adelante con la vida. Entonces, no hicimos hincapié justamente en toda esta parte dramática, o sí, pero contado de otra manera. Sí. Bueno, no, en realitat no està pensat per mi. Vull dir, a mi és com m'agrada, em surt natural, perquè la majoria de coses que escric o participo tenen aquesta barreja. Bueno, quan escric monòlegs d'humor només són... Bueno, no, a vegades també té... perquè m'agrada, o sigui, m'agrada l'humor i m'agrada els sentiments, llavors quan escric alguna cosa m'agrada tenir en compte les dues coses i a part que realment penso que és bastant així, que tot funciona bastant així. Jo sempre penso en moments delicats de la meva vida, morts de familiars o malalties llargues i tal, en els que sempre s'ha colat d'una manera o altra l'humor, no? O sigui que a vegades no ens n'adonem, però realment la vida real... I jo no vull fer coses que s'assemblin a la vida real, però sí que passa molt sovint que es van barrejant una cosa amb l'altra, no? I no són drama o comèdia. O sigui que em surt de forma natural, tampoc no hi ha una intenció de desdramatitzar o no desdramatitzar. Jo penso que és un to amb el que m'hi sento còmode perquè és el que m'agrada. I en la cosa temporal aquesta que deia i del temps que passa, és que l'altre dia ho parlàvem, jo sempre he pensat que passaven, l'audiovisual el que permet és que el temps és una percepció del temps estranya, perquè tu sempre saps dir quan passa, segons com a espectador, però realment no t'ho han indicat. Tu muntes tu en el teu cap molt. I jo sempre he pensat que passaven com uns 3 mesos. L'altre dia que parlàvem vam dir quantitat de dies diferents. Jo he pensat uns 3 mesos o 4. En el còmic passava quasi un any perquè estaven marcades les estacions i penso que l'audiovisual donava més per un temps més ajustat, no? Però no sé, tu penses... No sé quants temps creus que passa la pel·lícula. Yo lo dibujé siempre en camiseta, o sea que para mí... No pensé que iba a tener frío. Claro, no ser de verdad, no? Sí, a veure, crec que la primera versió de guió, o de les primeres, sí que respectava aquesta temporalitat del còmic, que eren com 4 estacions i després tornava a començar, no? Però bàsicament després de parlar amb l'Oriol, amb l'Eloi, i també per ajustar-ho a paràmetres de producció ho vam acotar, no sé, crec que són unes 3-4 setmanes, no me'n recordo. I una cosa que em va fer molta gràcia, que és la meva primera experiència en cine, i em va agradar molt, que no m'ho havia imaginat mai, que és que hi havia una persona dedicada a contar, o sigui, jo li vaig dir a la noia del temps, que no és així exactament, però és una persona que va ordenar tot el que passava en aquella pel·lícula de manera lineal, no? Com si hagués sigut una... realment, no? Llavors em va fer molta gràcia aquest exercici d'ordenar la ficció d'una forma que sigui coherent i natural. I això llavors em va fer prendre consciència, perquè si no, normalment no. Realment tenia una imatge molt més difosa del temps que pasaba. Una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público, por si tenéis alguna pregunta que hacerla. Yo he percibido en ambas películas, igual es una cosa que yo me he flipado, me he venido arriba, pero que en ambas pelis se da que son personajes, como comentaba al principio, superados un poco por las circunstancias y todo, pero que reciben ayuda de una comunidad, ya sean familia, amigos, etcétera, y en un primer momento ellos la rechazan. Hasta que, bueno, sin hacer mucho spoiler, pero hay un momento en que un poco creo que el mensaje de ambas películas es, oye, el individualismo
no funciona por mucho que nos vendan. Si no tenemos una comunidad y una red de apoyos, nosotros solos no podemos tirar hacia adelante. No sé si es un poco la idea de ambas pelis o no, o es algo que ha surgido como lectura a posteriori. No sé, en Cuatro paredes. Bueno, no sé, jo crec que sí que està bastant des del principi, no? Això. El tema és que, coi, som animals socials i és que un sol ho té fotut, no hi hauria ni ciutats, no hi hauria res, no hi hauria... I situacions com la de l'apagón de l'altre dia, saps? Doncs certifiquen clarament que l'apoyo, el recolzament uns als altres, que hem d'estar junts d'alguna manera i ens necessitem mútuament. No sé, en aquest cas, en el nostre cas, a Cuatro paredes, estava clar des del principi que havia d'anar així i hi havia moltes coses que havien de funcionar perquè el personatge de la mare no els volia fer, però també perquè en aquesta situació, o sigui, primera que no ets conscient del tot que estàs anant cap a la pobresa extrema, no n'ets conscient, o tens indicis, però, ostres, costa molt d'assumir això. I després, per altra banda, a part del tema de que costa d'assumir, també hi ha el tema de l'orgull personal, que dius, no vull estar agafant aliments a la cua de la gent pobra, que jo no soc, saps? I sí. Sí, no, i aquestes dones amb les que vam parlar, no, de situacions com la que passa a la protagonista, no, de la pel·lícula, ens explicaven el sentiment de vergonya, no? El sentiment de vergonya d'anar a la cua del banc d'aliments. A més, persones que molts cops no s'haguessin imaginat mai que estarien en aquestes situacions, no? I era una cosa bastant comú entre les dones que ens explicaven les seves experiències. Llavors això ho volíem reflexar d'alguna manera a la pel·li i en el guió ja estava. Sí. Total. Y en el caso de la furba, además, hay un añadido que me parece muy interesante y es que él tiene una relación un poco extraña con su hermano y, bueno, y con el padre, sin hacer mucho spoiler, pero es algo que también creo que, no sé si deliberadamente o no, se juega a ocultar exactamente qué es para que tú intuyas que tiene una relación complicada, pero no tienes muy claro qué ha pasado o sí, que no ha habido una relación buena. Y me parece muy interesante cómo está construido y también da un poco la explicación de por qué él quiere rechazar, o en un principio rechaza esa ayuda, no? És amb el seu pare, no? Que rebutja, té una baralla molt gran amb el pare i el germà està en l'altre... Bueno, s'ha muntat la vida lluny, de fet, és la cosa. I una mica era qui pot ajudar tota aquesta comunitat. Era la idea que es diu una mica, fins i tot alguna línia, jo dic, hosti, trauria aquesta línia i diu al llarg de la pel·lícula, però és deixa't ajudar i qui pot, perquè sí que qui pot ajudar, no? Pues pot qui té també la capacitat econòmica d'ajudar-te, no? En realitat, perquè té amics i té tal, però en realitat de tot el càsting l'únic que podia, no? Realment, sí. Era una mica qui... Sí, hi ha una cosa que jo sempre pensava que era molt evident ja en el còmic i després parlant amb l'Eloi vaig descobrir que no era tant, que no era evident per mi, que en realitat era una història, perquè hi ha la novel·la gràfica, com sobre la depressió. És d'algú que està en una... Això, clar, va sorgir una mica a partir de la metàfora de l'os i tal. És algú que està com en una cova i llavors aconsegueix sortir-se'n, no? També per això, perquè clar, quan va passar l'encàrrec al Martín tenia pocs punts de connexió perquè ni tinc carnet de conduir, ni tinc filles, ni fills, però en canvi la depressió la conec bastant bé i aleshores em vaig agafant això com a motiu, no?, central i al mateix temps, també, quan escrivíem el guió, va sorgir moltes vegades la conversa amb l'Eloi, amb la Mercè, amb tots, de com és que el personatge no rebia l'ajuda, no? Que semblava que era obvi que algú la volgués ajudar. I aleshores sí que vam trobar aquest punt de dir que realment la rebutjava, que també a vegades... forma part dels mecanismes aquests de la depressió, de no ser conscient del que et passa o de no dir-ho. Llavors, al final, la manera de sortir sempre d'aquest pou habitualment és demanar ajuda. I és veritat que moltes vegades no passa, no? I d'aquí va venir una mica. Llavors, al final, el del pare i el germà, que sí que és veritat que estaven en el còmic,
aquí ho van fer servir també com a manera per justificar que el personatge no demanés ajuda en un moment que semblava el més fàcil, el més obvi, ¿no? No sé si tens... Y de cara al montaje fue complicado dar visibilidad a toda esa coralidad de personajes, un poco secundario, amigos, familia y tal, equilibrar entre todos. Fue complicado, ya funcionaba bien el guión, ¿cómo...? Porque a veces sabes que había algunos personajes que en guión pueden estar todo muy equilibrado, pero hay un personaje que por su acting, por su personalidad o algo llama mucho la atención y de repente te descompensa, y a veces en montaje hay que jugar a recompensar o a equilibrar. No sé si fue complicado, ¿no? Bueno, sí, en la línia tonal que apuntava abans, probablement la feinada va ser en el marge de subtileses, quan grosso modo funcionava, no hi havia... estructuralment avançava, era intel·ligible i efectiva la trama. En el món de les subtileses hi ha un parell de qüestions que poden estar relacionades. Va ser on més vam suar la feina. O sigui, el gruix, afortunadament, perquè la premissa era intentar muntar-la ràpid per una qüestió de pressupost. O sigui, ens convenia acabar ràpid per no generar sobrecostos. Passa que això, clar, pots comprometre a acabar o no acabar, però després funciona o no funciona, venen les idees o no, i et pots trobar més o menys apurat. Afortunadament, a priori era un temps molt exigent, però la efectivitat de tots els processos previs van fer que en sala vam tenir marge de treballar. I la gran dificultat podria ser, que no problema, però per filar prim i intentant fer créixer sempre a màxims, eren qüestions tonals, que com que venia de còmic, sí que hi ha personatges més dibuixats intencionadament, de fet, que es poden... Si ho descontextualitzem, el heavy és un dibuix. Passa que entra, i com que a més, cada vegada més, entre mangas i no sé què, bueno, que en el fons tothom hem vist algú així pel carrer, o sigui que a la vegada és gent que existim amb els nostres aspectes, cadascú ens peta per un lloc o per un altre, però susceptibles d'encaixar com han encaixat, però a la vegada estaven intencionadament més dibuixats. La veïna, que és probablement el personatge més modificat en sala, l'Hermínia, perquè era més conflictiu de dibuixar també, clar. Sí, perquè jo crec que com que va caure l'alternatur, la trama de que la Furgo fan tours alternatius en negre, que s'esbossa i ho van conduir perquè no donava per rodar tot i per no generar carències amb altres, van decidir sacrificar a priori aquesta part. Jo crec que els clients d'aquests viatges i la festa que ella havia escrit tal hagués permès potenciar una estètica més dibuix. Com que això va caure, ja de rodatge, els que estaven més agosarats, estirats a dibuix, ja es generava un context més versemblant, realista o més normalitzat en els aspectes, que aleshores sí que generaven una mica d'estridència. I al final, els bons i dolents, de vegades és el millor que hem de treure d'un muntatge, perquè és la diferència que ens crida l'atenció, per bé o per malament. Aleshores sí que esdevenien una mica estridents i fan un efecte per allà, tota l'atenció se te'n balla. I sí que vam haver de rebaixar, i en els tons de les preses n'hi havia que l'Eloi deia, va, anem a fer una ara més caricaturitzada. I des d'interpretació, no tant per considerar errònia la interpretació de les preses prèvies com per tenir varietat en sala, sí que en feien alguna més histriònica, si vols, dintre dels marges raonables.
però interpretacions més forçades, més cap a dibu, buscant el còmic. Tot això en sala ho vam dir, vale, igual, com que no ha donat per tot, al final mitges tintes, i doncs mira, millor una mica recular. I en aquest sentit sí que en el tall vam reduir certes intencions. Y en Cuatro Paredes supongo que un poco... Ay, Però, perdó. i la festa jo l'he vista. La van fer en el primer passe. En el La vaig veure a una còmic. sala de muntatge. No, Crec que te l'has inventat, perquè no ha existit mai. És superfort. No es va rodar. No, perquè l'altre dia vaig Bueno, pensar... Estava escrita? Sí, el còmic hi Però és. no es va rodar mai. rodada no. Hòstia, però jo l'altre dia vaig veure la pel·lícula i vaig pensar, falta la festa. I no, perquè a més em vaig imaginar... Però estic boja, perquè vaig imaginar a la Marbella, que hi ha un pàrquing que conec perquè passo molt en bici. Clar, perquè sí que va estar fins molt temps, i crec que tu... Sí, Jo he llegit el guió amb la festa inclosa, segur, I tu però també la vas... la vaig incorporar. Clar, sí. i la vas concretar en un lloc i tal, vale. però sí que és veritat que per temes de producció va ser substituïda per una altra solució més ràpida i més Jo hi vaig més sortir barata. pensant, han tret la festa? A veces pasa que no... Y en el caso de Cuatro Paredes supongo que igual comentabas que centrabais mucho o que la idea era centrar en el personaje de Sofía, pero de la niña, pero bueno, que al final también tienes que visualizar todo el arco de personajes o toda la cualidad de personajes que aparecen alrededor, que van entrando, saliendo, que van interviniendo y que no puedes desdibujarlos, ¿no? Sí, en el caso de Cuatro Paredes igualmente son pocos los personajes que aparecen. O sea, es una película que de alguna forma trata mucho también la soledad, ¿no? de esta madre y esta hija. Y de hecho incluso en la elección del formato está rodado con ópticas anamórficas. Había algo de enseñar mucho el espacio, de enseñar los vacíos, ¿no? Es una peli muy vacía, o sea que se ven mucho las paredes, de hecho. Cosa que no sería lo habitual. O sea, es un formato reservado generalmente a paisajes, y de golpe hacerlo en un piso fue una elección en ese sentido, ¿no? de aislarlas mucho. Y luego se juega mucho con fueras de campo también, ¿no? En esa elección que decíamos de a quién sigo, a quién no. Y en ese sentido jugó también mucho papel el sonido, el diseño de sonido, para llenar esos huecos, ¿no? Pero bueno, sí que los personajes venían mucho de guión y ahí se quedaron. Y con la particularidad que, por ejemplo, uno de las secundarias, de hecho la secundaria más importante que haces en la película, era una mujer que no había hecho ninguna película, que no es actriz, que es la niñera real de los hijos de Manuela y de Ivonne. Y como ya la tenían que llevar al rodaje, porque tenía que cuidar mientras rodaban a los niños, pues bueno, ¿no? Decidieron meterla en la película. Le hicieron una prueba, ¿eh? Por eso le hicieron una prueba, sí. O sea, se aseguraron un mínimo, pero claro, la mujer estaba ahí aterrorizada. Pero aguantó muy, muy bien realmente el tirón, y ahí está en la película y no se ha tenido que cortar ni nada. Está súper bien, sí. Vale, no sé si entre el público hay alguna pregunta, alguna cuestión o cosas que queráis comentar. No veo. Por ahí hay una pregunta, sí. Sí, tant. Sí, espera el micro. Hola. Les 18 versions, per exemple, d'un guió, em podíeu explicar les raons per si hi ha alguna raó tècnica de postproducció, de muntatge, del que sigui, que es fica allà dins i diu, bé, això potser que ho hem de tocar o per pressupost. Què passa? Quines causes principals són de canvi de versions del guió? Jo tinc una experiència molt relativa de pel·lícules, i us puc parlar d'aquesta, que és l'única que conec. Bàsicament, en aquest cas, sí que a vegades hi ha matisos, que quan fas també amb els actors, quan treballes escenes, també normalment ha passat una mica de temps, després en el moment que comença la preproducció, ha passat una mica de temps de quan es va escriure l'última versió, i per tant tens una mica més distància i veus coses una mica més clares que abans. Però bàsicament en aquest cas eren temes econòmics, eren temes de plasmació del guió que hi havia a les necessitats de rodatge.
I aleshores, clar, perquè no només és un canvi, és el que deia ell, no? Si de sobte elimines una escena, clar, ja comporta això tota una sèrie de canvis, de replantejaments que afecten a moltes coses, perquè una sèrie de coses que deies aquí no es diuen, una cosa que tenia una conseqüència... Jo li dic efecte sudoku. Clar, exacte, sí, és com... Sí, i després també que realment, potser també en part perquè tant per part meva com de l'Eloi era la nostra primera pel·lícula, ho vam anar fent gradualment, és a dir, vam anar provant fins a on podíem mantenir, fins quan podíem aguantar perquè fos factible el rodatge. Llavors, cada vegada que intentàvem li trèiem, dèiem, hòstia, és que encara no, bueno, vale, doncs no sé què. I així fins que vam arribar a les últimes versions, que jo crec que ja les últimes sí que eren més aviat d'ajustos molt concrets de la localització concreta on es rodava, no? Doncs que potser sí, nosaltres ens havíem imaginat el desguàs on està la furgoneta d'una manera i el lloc escollit per rodar-la era d'una altra, doncs havies d'adaptar una mica els moviments i accions i fins i tot alguns diàlegs, no? Per tant, és acomodar-se a la realitat del pla de rodatge. I a part del que estaves dient, també hi ha el feedback, no? El feedback que vas rebent, en aquest cas de direcció, dels diferents socis que arriben a la pel·li, ja sigui plataformes, televisions, etc. Vas rebent feedbacks i llavors a partir d'aquí vas fent noves versions. Amb el Roger sempre diem que la bona és la tercera. Sí. A partir d'aquí ja comença tot a anar cap a baix, perquè problemes pressupostaris, gent que fica més cuira del que toca, llavors... Es passa de sal al final. Una mica. Però sí, estem molt acostumats a fer moltes versions. En aquest cas, avui ho estava mirant, tenim 5, em sembla. Mira, encara. O sigui que aquí encara. Estem tercera més 2. Sí, exacte. Sí, però bueno, hem arribat a fer, doncs això, 18. 18 no ho sé, 18 no, Jo he sentit 18 i dic, madre de Dios. Hòstia. Perquè arriba moltes vegades que dius, no numero més, perquè si no, vas a 7, bueno, deixem en la 7, i vas fent els canvis. I vas posant el punt 1, no? Sí, vas fent 1, 2, perquè si no... O abril, maig, no sé si són els mesos. Però no canvies el número perquè no sembli... Volia només una cosa, que a vegades, no sempre, però a vegades els canvis forçats pel pressupost o la localització poden millorar també. Sí, clar. En aquest cas concret sí que potser ens obligava a fer solucions que eren possibles en el còmic, que a la pel·lícula havien de ser d'una altra manera, però justament per això eren millors per la pel·lícula, perquè tenien un llenguatge més propi de l'audiovisual i no tant de còmic. No? O sigui que a vegades també és com una forma d'estimular una mica, a trobar millors solucions. Clar. Una pel·lícula funciona normalment quan tot va alhora, no? I quan portes la versió que sigui del guió, no? I després van aportant tots els departaments i tot va quallant i tot va endavant i, hòstia, això és una meravella. Quan funciona així està molt bé. I quan s'ha de fer, és que, clar, la realitat és la realitat i en el fons d'aquí a escriure ja hi ha canvis, d'escriure a la realitat també. I en el nostre cas també hem estat reescrivint pel·lis fins... Sobre rodatge. És a dir, algun problema... jo què sé, alguna localització que ha fallat i qualsevol incidència d'aquestes has de reescriure, perquè és el que dèiem abans, que és un sudoku, no? És a dir, si una peça falla, ho has d'adaptar perquè funcioni tot. Us afegeix un nivell més. Jo, la meva experiència treballant amb l'Isaki, ell demana a producció tenir el departament de guió obert, i treballem en muntatge, treballem en paral·lel amb els guionistes actius, interactuant, interlocutant davant de problemes. Els agrada construir molt des de rodatge, arriben a filmar seqüències amb 2 tons per si estan a començament de pel·li o finalment van. Clar, no poden tancar igual la seqüència si està a final, què tal, filmen amb finals dobles en funció d'on anirà, tal, i molt sovint frases, ADRs, que són
textos afegits a posteriori, perquè igual hi ha carències visuals per obtenir certes informacions imprescindibles pel correcte abans de la història vista en pantalla, i sovint l'àudio, el so, és una eina valiosíssima, perquè mentre estàs veient allò podem sentir el que convingui. Dit així, pot arribar a ser excessivament fàcil i per això no sé convenient, però és molt habitual aquest... Doncs això ho escrivien els guionistes, no era ja proposar des de sala, doncs que digui vinc més tard, ara torno. Clar. Estava escrit amb el mateix pols i això depèn de cada equip, cada direcció. Però, bueno, jo he format part d'equips en els que es contemplava, els guionistes estaven treballant, entre cometes, en paral·lel a nosaltres, disponibles, perquè, evidentment, no cal dia a dia. ADRs d'aquests que dius, o sigui, tot això... N'heu escrit un munt. Clar, perquè l'ideal és recórrer als guionistes, perquè així tot manté la seva pell, el seu pols. En el fons, cada persona aportem la nostra, però no es tracta d'anar desvirtuant feina d'altres, sinó conjugar-les i fer que vibri bé. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí. Sí, hola, bon dia. Encantat de llegar per aquesta reunió. Jo sóc un ignorant en qüestions de pel·lícula, però sóc aficionat, m'agraden les pel·lícules per lo que aporten d'emoció. Una pregunta molt concreta, no és gaire concreta, però el tema de com se treballen les emocions en les pel·lícules. Des del punt de vista vostre, que sou grans professionals, jo soc metge i parto des de la medicina, i les emocions és molt important, inclús per a curar malalties, cada vegada més. Llavors, com es treballa aquestes emocions? A través de la música en la pel·lícula? A través del text? A través dels silencis? O a través de l'asombro? L'asombro, jo coneixo alguna escriptora, Maria Belmonte, que parla de l'asombro, i l'asombro és molt important en la vida i en una persona. Home o dona, nen també. Llavors, no sé com treballeu, per exemple, no sé, m'agradaria saber, no? Ja dic, soc un ignorant en pel·lícules, absolutament ignorant, però m'agrada el que aporten. I jo valoro en una pel·lícula el que aporten, fonamentalment. I gràcies. I les vostres? Les veuré, segur. Perdó. No sé, jo crec que treballes a totes les àrees que has dit i més, si pot ser. No, jo crec que l'emoció, perquè la pel·li funcioni, jo crec que ha d'estar des del principi fins a l'última persona que es posa a la pel·lícula. O sigui, de fet, aquí ara som una miqueta alfa i omega, no?, amb això. Som aquí guionistes i muntadors, i jo crec que és interessant que estigui a tot arreu l'emoció. Abans deia, al principi de tot, que un guió, moltes vegades, a les primeres versions potser no acaba sortint, però després comences a veure com les onades d'emoció com fan una mica, com pugen, com baixen, en quin moment has d'estar avall, has de continuar avall, has de pensar què ve després, has d'estar... I no pot ser... I llavors, doncs, aquestes onades s'ha de cuidar-les una miqueta, i crec que si es cuiden al llarg del procés de la pel·lícula, doncs la cosa funciona. No sé. Sí, jo crec que vostè ho ha dit molt clarament. Totes les coses que ha dit són les que treballen les emocions. En el nostre cas també hi ha el que parlava abans l'Alejo del fora de camp, també, que és un element que no està en pantalla però que també juga a això, juga a l'emoció. I els silencis són superimportants, crec, i la música, en la pel·lícula. Sí, tot allò que no es diu també és part del que emociona, ¿no?, de alguna manera. Bueno, y no hay que olvidar a las actrices, los actores, claro, que son realmente quienes están aportando. Sí. Claro, no nos olvidemos. Claro, como estamos, ¿no?, el rodaje. No importa. No, pero es verdad. Es que per una vegada que estem aquí davant, saps? Estem aquí com sobrant. No. Claro, pero la humanidad al final la aportan los seres humanos, por decir que están delante de la cámara, y el proceso de dirección es fundamental en ese sentido de interpretación, y muchas veces tiene que ver con que los procesos sean los reales, o sea, permitir que las actrices, los actores pasen por los sitios que les llevan a que surja la emoción, porque otra manera sería forzarlo
y ahí seguramente no hay verdad y entonces no llegaría al espectador, entonces no te emocionarías. Entonces, de alguna manera hay que permitir que sucedan digamos, esos procesos y que la verdad surja de los actores y captarla de la forma mejor posible, montarla naturalmente de la forma mejor posible. Eso es yo creo que es por eso en la elección, por ejemplo, de los planos secuencia, al final acaba siendo lo determinante, que estén bien en plano. Y luego, naturalmente, la aportación de ese otro mundo, que es el sonido y la música, que llega directamente, no pasa por la razón, sino que llega de una forma súper directa y muy sensorial, es fascinante. O sea, cuando montas, supongo que a todos nos ha pasado, cuando de golpe ves el montaje sin música y luego le añades la banda sonora y la trabajas, como eso crece, lo peligroso que es también, porque se te puede llevar las emociones a sitios que no son los correctos, entonces hay que saberlo medir porque es muy potente, es una herramienta muy poderosa la música. Entonces, en esa combinación seguramente, ¿no? Es bastante mágico, ¿no? A veces cuando te emocionas de los propios trabajos que haces, ¿no? Dices, wow, ¿cómo ha llegado esto? Cuando nos trascienden, que digo yo, ¿no? Cuando dices, però com hem pogut fer això? Que a priori dius, jo no em veuria capaç si no fos perquè ha passat. I nosaltres com a espectadors, quan anem a veure una pel·lícula, aportem l'emoció a la pel·lícula perquè cada que la mirem la veiem diferent. No? Nosaltres també formem part d'estar oberts a rebre el que estem mirant. No? A mi m'agradaria, respondiendo, ya que has empezado así, soy un gran ignorante, que nadie lo somos en realidad, y espero, siendo médico, que usted también sea un gran profesional. Gracias por el cumplido, pero que lo haya sido. Todas estas variables que ha comentado intervienen, probablemente alguna más habría seguro, y no es tanto tocarlas todas, porque luego hay directores que prefieren no utilizar música, hay directores que ponen música continuamente, que la hacen componer a medida por un compositor ad hoc para el proyecto, otros que les gusta utilizar músicas con las que han crecido, canciones ya compuestas. Un casting modula las emociones, las elecciones de casting, por supuesto la duración de los silencios, que es algo absolutamente construible ya en sala, o hay uno de los grandes inputs en el montaje, probablemente de los más explícitos, es esa no palabra, en la que tenemos más margen, o cuando se rueda intencionadamente pidiendo a los intérpretes que no se pisen, que en todo caso ya será montando que les haremos pisarse las voces, pero disponer de ellas limpias para que... Y a veces hay conversaciones supuestamente más atropelladas que en su filmación están moderadas de ritmo para evitar solapamientos, que luego se hacen en sala, lo de que alguien le interrumpe o que entra mientras la otra persona está hablando, pero que va como a gustos. Yo la analogía que haría es como en música lo que se llaman las cuerdas de una banda, los vientos, saxofones, clarinetes, platillos, percusiones de diferente tipo, oboes, si hay cuerdas, violines, contrabajos, no sé qué. Se pueden o no utilizar. Son elementos dramáticos que intervienen en la narrativa musical, en ese caso. Los que usted ha comentado intervienen en la narrativa cinematográfica, sin duda, con mucha fuerza. Entonces, la elección o no, o sea, no utilizarlos, como hablamos del montaje, no cortarse significa, es una decisión. Ofrece un resultado y modifica la forma que vemos en la pantalla, que tenga o no música, una secuencia. Eso se decide. Hasta cuando no la hay, está debajo la decisión de no ponerla. Que sea por dinero o por cuestiones estéticas, por principios o no, ya son otras cosas. Entonces, todas esas variables intervienen. No siempre las utilizamos, porque depende de si están o si se quiere o si tal.
pero esos son elementos con los que sería como poner especias a un plato. En el armario hay muchas. La lista és com el armario. Luego usamos las que convengan en función de que busquemos. Un matís això dels silencis, una cosa que m'ha fet gràcia. Hi ha una escena de la pel·li que hi ha una conversa entre la Carmela Poch i el Pol López, que a mi m'agrada molt perquè hi ha uns silencis i tal, i li dic a la Carmela, hòstia, aquí aquest silenci i tal, molt guai. Em diu, no, és que em vaig oblidar del text. I vale, guai. Pues molt bé. I llavors, bueno, que al final hi ha coses que no saps com funcionen i que també s'escapa del teu control i que l'emoció pot venir de qualsevol lloc. Clar, d'un error. No tenemos tiempo para una pregunta, una última. Ui, Uy, 3. ella ha demanat abans. Ara faré jo. Sí. Vale, bueno, quería haceros una pregunta y es que justamente habéis abierto esta ponencia hablando de que no hay rivalidad entre guionistas y montaje. Entonces, bueno, quería preguntaros si habéis tenido, que seguramente sí, la oportunidad de trabajar con especialistas de cine, stuntmans, stuntwoman, y porque muchas veces pasa, bueno, yo vengo de ese mundillo, que nuestros principales rivales son guionistas y montadores, wow. Porque te llega una separata de y fulanito, se pelean y ya te generas tú la imagen, o luego el montaje precisamente no funciona, se ven los trucos. Entonces la pregunta es, ¿cómo afrontáis vosotros desde el punto de vista de guión o de montaje una escena de riesgo o una pelea, por simplificar un poquito? Con amor. Por favor. Bueno, una pelea con amor. Cuidado que ha venido por nosotros, ¿eh? Somos los enemigos. No sé. No sé què dir-te. Nosaltres nosaltres la desitgem i després surt el que surt. Exacto. Sí, sí. Claro. Es un problema, entiendo que, bueno, no sé, yo como también soy director, entiendo que es un problema de planificación y de... O sea, que tienen lo que les llega a los montadores y no funciona, no funciona. O sea, hay un punto también que no es tampoco el enemigo pobre. Pero claro, si realmente hay una... O sea, la acción puede ser eso, se pelean o estás explicando algo en esa pelea, desde cómo se comportan esos personajes peleándose a lo que sea. Entonces eso, en el caso además de la acción, tiene que estar muy, muy bien planificado para que funcione. Y el montaje es especialmente complicado para que la continuidad fluya, para que realmente tenga la fuerza y el impacto que necesita, etc. Entonces, si no funciona, desgraciadamente hay que sacarlo del montaje seguramente, pero no es seguramente tampoco culpa del montador. I això, en el fons, no passa perquè sigui la part d'especialistes vostra, no es fa con inquina. A una pel·lícula que van fer, La mort de Guillem, resulta que van rodar l'escena més cara de totes i era una escena espectacular en què es veia l'assassinat de Guillem Agulló i va quedar fora. I va quedar fora per una decisió de producció després, i va ser una bona decisió. Però és una decisió en què penses el conjunt de la pel·lícula, no penses només claro. Sí, i després nosaltres quan escrivim hem de tenir un fi equilibri, no?, entre d'escriure massa perquè a vegades t'estàs ficant en llocs on no et toca. És a dir, nosaltres sí que tendim a... Si hi ha una baralla, no?, li mossega el peu al dit petit. Sí, nosaltres la descrivim. El que passa que després el director o la directora pot dir, escolta, jo vull fer com em doni la gana. Som més de colzes. Saps? Llavors, bueno, has de jugar una mica en aquest fi equilibri, però molts cops també és això, posar en escena és treballar en equip. Jo he fet un Prat Verd, una batalla d'espases al final, i llavors venia, era una escena superimportant, i el que venia a fer-ho de les espases va tenir un accident de moto en el moment que anava, que no va ser greu, però no va arribar a temps. Llavors ja no va haver-hi Prat Verd, va ser a dalt i va ser com així. Vull dir que també és com els rodatges, també treballem en llocs molt ajustats sempre de pressupost, però penso que qualsevol lloc del món passa, però ni Prat Verd, ni paralla, ni res. Vull dir que hi ha les circumstàncies sobre del rodatge, de coses que passen durant el rodatge. I baralles entre guionistes i muntadors, jo personalment no n'he viscut
Cap, al revés, he fet amics i amigues muntant amb guionistes pel fet de participar en les mateixes pel·lis. Però sí que sé i em consta d'amics que, o sigui, puc parlar com si fos en primera persona, em costen em costen discussions entre guionistes i muntatge. Però no crec que depengui dels oficis. Diria que en totes les cases es pot discutir i no. I de vegades es discuteix. No és pel fet de ser muntadors, és pel fet d'estar escrivint, coescrivint, i de vegades la discrepància. Però consti que tècnicament, no sé com funciona en el guió, les muntadores tècnicament no decidim res. Com a molt, si ho volem portar molt lluny, són els últims assessors de decisió. Som el consort, l'sparring i, en un moment donat, la caixa d'eines, tot d'una. I davant d'un problema, dir, mira, igual podem tirar per aquest tipus de solució, per aquest tipus d'altre o per aquest tipus d'altre. Després s'ha de consensuar. Això normalment repercuteix en producció, en tal. O sigui, no és tan simple, no és només tallar el plano o depèn de què s'estigui proposant, pot arribar a ser moltíssim més complexa. Però no decidim. Podem arribar a proposar, diríem, a lo millor la solució passa per treure aquesta seqüència, però no anem pel món dient que li donguin el guió original. No és el punt de vista. En realitat, el posicionament no és bel·ligerant a priori. No, i a part que, parlant de guió, el guió mai s'acaba, en el nostre sentit. Nosaltres som molt conscients de que quan deixem anar, diguéssim, el nostre fillet, passarà per moltes altres mans, i tu això ho has d'assumir. I el cinema és un treball en equip, claríssimament. El que sí que és veritat és que normalment els nostres primers visionats són molt traumàtics, perquè perquè tu t'has imaginat, tu has escrit la pel·lícula, t'has imaginat d'una manera i després la veus, i a més la veus sense la pospo, és a dir, sense el color, sense el so, sense la música, llavors allò és com... uah! Vas rebent punyalades per l'esquena constantment. Però sí que és veritat que després, de forma màgica, va funcionant. Acaba... El suflé. Fermenta. Sí, és molt curiós aquest procés. Es curioso. Ya tenemos que cerrar. Yo, recogiendo un poco lo que decía Sergi, yo creo que el montaje propone pero no impone. Entre otras cosas, pues tampoco tiene fuerza para imponer. Al final también hay que saber que es la fiesta del director y que es no la directora la que acabará decidiendo, ¿no? O la circunstancia en la que acabarán decidiendo por esa persona. Pero bueno, y como última anécdota, hay una que yo suelo contar mucho y que es muy ejemplificador de todo esto. Y es que en El árbol de la vida de Terrence Malick, Sean Penn se quejaba mucho y criticó mucho la película porque decía que él se había dejado la piel y había hecho la mejor interpretación de su carrera. Sean Penn, que tiene 2 Oscars. Y sin embargo, en la fase de montaje habían eliminado prácticamente su personaje y lo habían dejado en muy poquita secuencia. Y él se quejaba. Pero bueno, si lo hicieron es porque iría a favor de la película y también ser consciente de que si se lo hacen a Sean Penn, que tiene 2 Oscars, a cualquiera le puede pasar y bueno, que sepamos que siempre es por ir a favor de obra, ¿no? Por ir a favor de la película. Bueno, muchas gracias por asistir a la charla, muchas gracias a vosotros por venir a echar este ratito con nosotros. Muchas gracias al Barcelona Film Fest por organizarlo y... ¿Qué? Que nos están ya, que nos quieren echar. Si ellos quieren y tienen un momento para después... Una de sí o no. Pero, no. Pero es que me están ya que me van a matar. Yo por mí estaría aquí 2 horas más, porque tampoco no he quedado con nadie. Pero... y no tengo trabajo. Pero es que me están diciendo ya que nos echan. Si ahora cuando vayamos saliendo y tal... ellos quieren hablar o comentar algo, podemos hacerlo, ¿vale? Ni tanto. Pero ya aquí tenemos que cortar, ¿vale? Bueno, gracias.